Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer conversatorio de la Red Latinoamericana de Genética Humana. El día de hoy está dedicado al Día Mundial de la Fenilcetonuria. En estricto sentido, celebramos el día de mañana, 28 de junio, pero como esta es la fecha de nuestro conversatorio, decidimos hacerlo como corresponde. Tengo el gusto y el agrado de presentarles a la doctora Rosa Andrea Pardo, quien es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Genética y vocal de la Red Latinoamericana de Genética Humana, y es la mente maestra detrás de la organización del conversatorio del día de hoy, a quien le voy a pedir nos haga el favor de presentar los currículos breves de nuestros tres ponentes. Adelante, Rosa. Gracias, Elías, y bienvenidos a todos y a todas nuevamente. Simplemente decirles que esto es una nueva iniciativa de conversatorio que ha organizado el equipo de la RELAC para todos ustedes y que va a hacer énfasis en una enfermedad metabólica que algunos de ustedes pueden que ya y otros pueden que no vayan a llegar nunca, pero básicamente es súper importante tratarla, detectarla a tiempo porque es una causa de retardo mental que podemos evitar. Van a ver a lo largo de la presentación de hoy distintas ponencias en las cuales nos van a hablar de la importancia del tamizaje, nos van a hablar de en qué consiste esta patología en especial y las posibilidades que tenemos de diagnóstico y de seguimiento con ellas. Voy a presentarles entonces a quienes van a ser nuestros ponentes en el día de hoy, un equipo bastante fuerte que ha trabajado por muchos años en este aspecto y que provienen de distintos países de nuestra región. La primera de ellas es la doctora Laritza Martínez Rey, quien es médica genetista del Centro Nacional de Genética Médica en La Habana, Cuba. La doctora Martínez Rey es profesora universitaria de pregrado y posgrado, miembro de la Sociedad Cubana de Genética Humana, de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos de Metabolismo y Pesquisa Neonatal y de la Red Latinoamericana de Genética Humana. En el conversatorio de hoy, el Día Mundial de la Fenilcetonuria, realidades y retos en Latinoamérica, la doctora Laritza hablará sobre lo que es el tamizaje metabólico neonatal y la necesidad de realizarlo. Posteriormente, vendrá una segunda invitada, quien es la doctora Marcela Vela Amieva, quien es jefe del Laboratorio de Errores Innatos de Metabolismo y Tamiz del Instituto Nacional de Pediatría. La doctora Vela es pediatra, es investigadora y tiene más de 30 años de experiencia en el área de enfermedades raras, con énfasis en errores innatos del metabolismo y modelos de tamiz neonatal. Es miembro, la doctora, del Sistema Nacional de Investigadores y autora de más de 170 publicaciones científicas nacionales e internacionales. En el conversatorio del día de hoy nos explicará qué es la fenilcetonuria. Además, como tercer expositor tendremos al doctor Juan Francisco Cabello, quien es jefe del Laboratorio de Genética y Errores Innatos del Metabolismo del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos INTA, Universidad de Chile, jefe del Programa de Especialización en Neurología Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y director de la Célula de Errores Innatos del Metabolismo del Hospital Digital del Ministerio de Salud de Chile. En el conversatorio de hoy, Día Mundial de la Fenilcetonuria, realidades y retos de Latinoamérica, el doctor Cabello nos hablará sobre el estado del arte en lo que es el tratamiento de la fenilcetonuria o la PKU. Los dejamos entonces a continuación con las ponencias que tenemos preparadas para ustedes. Agradecemos la oportunidad que nos da la RELAC para intercambiar juntos precisamente en un día tan especial como hoy, pues para muchos de nosotros trabajar en la detección y sobre todo en el acompañamiento por años de pacientes y familias que viven con fenilcetonuria ha marcado sin dudas nuestro camino profesional hasta aquí. Agradezco además el privilegio de compartir hoy con la doctora Marcela Vela y el doctor Francisco Cabello. Y en este intercambio estaremos abordando brevemente sobre el tamizaje metabólico neonatal, qué es y por qué se hace. Recordemos que las enfermedades genéticas son condiciones de baja prevalencia y que algunas son fácilmente detectables a través de patrones dismórficos que permiten con facilidad llegar al diagnóstico, como ocurre por ejemplo con las aberraciones cromosómicas o los síndromes monogénicos.
y que tributan a fenotipos severos que pueden evolucionar a la muerte o a importantes discapacidades. Sin embargo, otras pueden presentarse inicialmente con fenotipos no identificables a simple vista en la etapa neonatal, que aunque tienen un curso progresivo, presentan previamente un periodo asintomático, como ocurre, por ejemplo, en las enfermedades metabólicas hereditarias. La mayoría de estos fenotipos no identificables por demás requieren para su diagnóstico de marcadores bioquímicos específicos, por lo que se hace imprescindible un soporte tecnológico para su identificación. Lamentablemente, no evidenciar estas entidades de forma precoz igualmente conduce a fenotipos severos que inciden muy rápidamente en la mortalidad o en otros casos tienen repercusiones irreversibles que evolucionan a fenotipos discapacitantes. De manera que es imprescindible ver estas etapas asintomáticas como excelentes oportunidades para realizar una intervención efectiva que contrarreste su curso progresivo y con ello garantizar un impacto en la morbimortalidad como parte de acciones de la medicina preventiva. Un tamizaje metabólico neonatal entonces va a ser un sistema preventivo de salud pública diseñado para detectar y tratar un grupo seleccionado de enfermedades congénitas no identificables a primera vista en el periodo neonatal, que en la ausencia de diagnóstico y tratamiento precoz resultan potencialmente severas, pudiendo causar daño neurológico o físico importante e irreversible o incluso la muerte del individuo. Para el tamizaje metabólico neonatal, se obtiene una muestra de sangre seca en papel de filtro y se usan procedimientos de laboratorios que dividen una población de neonatos aparentemente sanos en dos subpoblaciones, una con individuos probablemente enfermos y otra con probablemente no enfermos. Ahora bien, todo sistema de tamizaje requiere de un estudio confirmatorio que finalmente define que el individuo probablemente enfermo pues realmente lo es. Se recomienda que los tamizajes metabólicos neonatales se instrumenten como obligatorios, amparados por una ley que regule su aplicación y con ello no requerir del consentimiento de los padres. Sin duda, la década del 60 marcó el punto de partida de la detección masiva a partir del desarrollo por Robert Guthrie de un método de inhibición bacteriana para la detección de la fenilalanina y un sistema de recolección de muestras de sangre seca en papel de filtro que permitía el estudio de muchas muestras a la vez. Se inició así desde 1963 el desarrollo de tamizajes neonatales inicialmente en Estados Unidos y países desarrollados de Europa, en Japón y Australia, para extenderse a nuestra región en la década del 70 y 80. A partir de la década del 90, con la introducción de la espectrometría de masa en tándem, se incrementaron las posibilidades de pesquisa y se abrió una nueva etapa para el tamiz metabólico neonatal con ampliación de potencialidades diagnósticas y de opciones de tratamiento que condujeron al aumento de las enfermedades seleccionadas para la pesquisa y al uso de métodos cada vez más específicos en el campo de la medicina molecular. Se usan determinados criterios para la selección de estas enfermedades. Los más usados fueron establecidos por Wilson y Jungner en 1968 y revisados por la OMS en el 2008, y aunque continúan siendo vigentes, en ocasiones han sido sustituidos por criterios generados por los propios programas de pesquisa en diferentes países. Y hay consenso de que los principales se resumen en que las enfermedades, en primer lugar, sean un importante problema de salud, que tengan un periodo latente o asintomático temprano y que cuenten con un tratamiento efectivo. Los programas de tamizaje neonatal deben formar parte de programas de salud de la atención primaria para garantizar la equidad, por lo que el Estado debe llevar a cabo su implementación y sostenibilidad continua. El éxito de un tamizaje neonatal requiere de un trabajo minucioso de todos los implicados para lograr el cumplimiento de indicadores de calidad, que permitan no solo alcanzar altas coberturas, sino también asegurar los tiempos de detección, de manera que la muestra sea tomada luego de las 72 horas y antes del 5º día, según lo que tenga definido cada programa, que se logre de esta manera el diagnóstico a los 15 días, se introduzca el tratamiento al mes de vida y se alcance a estabilizar al paciente hacia el día 90. Esto requiere sin dudas perseverancia y sensibilidad y un trabajo estrecho entre decisores, laboratorio, médico especializado y familia. Ahora, los tamizajes neonatales se han desarrollado a través de paneles básicos y posteriormente paneles ampliados. El panel básico incluye enfermedades que pueden ser detectadas utilizando métodos clásicos de laboratorio, donde se realiza un análisis, como por ejemplo de algunos de los tipos que se visualizan en la diapositiva, que permite medir un analito y a través de este detectar una enfermedad. Las enfermedades que cumplen con esta posibilidad son, por ejemplo, estas 6,
De ellas, el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria son de las enfermedades que más se pesquisan en los tamizajes neonatales, incluyendo de nuestra región. Según las características de las poblaciones, se puede incluir en este tipo de panel otras enfermedades como, por ejemplo, las hemoglobinopatías. Ahora, los paneles ampliados usan tecnología más sofisticada y por ende altamente costosa, lo que determina que no sea accesible para todos. Estos tuvieron su precedente con el desarrollo de la espectrometría de masa en tándem, que constituyó un importante cambio en el paradigma de cómo se detectaban hasta aquí las enfermedades, y se introduce la plataforma multiplex, donde en un único ensayo se pueden medir múltiples analitos y con ello detectar varias enfermedades. Esto favoreció que se ampliaran considerablemente el horizonte diagnóstico. Desde 2008 en Estados Unidos se recomienda el RUF, que incluye 28 enfermedades más el tamiz auditivo, que ha ido incorporando enfermedades a lo largo del tiempo. Ya en la actualidad se pueden detectar hasta más de 70 desórdenes con el uso de otros métodos, tales como métodos inmunológicos, con la propia espectrometría de masa en tándem, con técnicas de PCR, con secuenciación con estudios de variantes mutacionales y otros más recientes como la cromatografía líquida de ultra alto rendimiento, los microfluidos digitales. También hay técnicas de metabolómica y proteómica que favorecen el incremento de estrategias de tamizaje y con ellos reducen los falsos positivos e incrementan el nivel predictivo. Y más recientemente se ha iniciado la integración de técnicas genómicas con software de manejo usando inteligencia artificial. La necesidad de un programa de tamizaje neonatal es una estrategia de prevención en salud eficiente y efectiva, que contribuye a la disminución de la mortalidad. Sin embargo, aun cuando esta premisa ya es bien conocida en el campo de la medicina y han sido muchos los avances alcanzados en los últimos 60 años, aún esta no es una realidad equitativa en todos los países, pues requiere de políticas públicas que los respalden. De manera que existen grandes diferencias entre las actividades encaminadas a la detección neonatal de enfermedades en todas las regiones del mundo, influyendo en gran medida en ello factores como la diversidad geográfica, demográfica, étnica, el desarrollo económico, social, cultural, así como las políticas de salud refrendadas por los diferentes sistemas políticos. De manera que algunos países cuentan con programas de tamizaje neonatal muy desarrollados en cuanto a tecnología, posibilidad de enfermedades que se detectan y seguimiento eficiente de los casos con impacto en la mortalidad infantil. Otros, sin embargo, tienen tamizajes neonatales eficientes, pero solo disponibles para un número limitado de neonatos, y en el peor de los casos, pues hay países que no cuentan con ninguna actividad de este tipo. Países con más desarrollo alcanzado están Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y los Países Bajos. Nuestra región, que incluye 20 países, no es diferente en cuanto a la diversidad que existe entre ellos y se evidencia en la variedad que caracteriza a sus tamizajes neonatales. En el último reporte publicado de la región, teniendo en cuenta varios factores, se clasificaron los países en 5 grupos, uno de los cuales incluye Haití, que no reporta ninguna actividad. 16 países cuentan con un programa de tamizaje neonatal nacional o regional. 2 de ellos han organizado programas que son conducidos por diferentes proveedores de servicios de salud, pero sin coordinación nacional unificada. 14 detectan fenilcetonuria, 12 hiperplasia neonal congénita y fibrosis quística y 8 galactosemia. Solo 2 países tienen tamizajes neonatales por espectrometría de masa en tándem a nivel nacional, y recientemente, pues se ha aprobado que en próximo año debe comenzar en Chile este tamizaje ampliado. Solo 6 países tienen coberturas de más del 90% y 12 de más del 70%, y solo 13 tienen ley que establece la obligatoriedad de sus tamizajes neonatales. A pesar de las disparidades, se ha evidenciado un significativo crecimiento durante la pasada década con implementación de nuevos programas, mejoría aunque discreta en la cobertura de algunos, aumento de condiciones a pesquisar y nuevas leyes que evidencian la mejor disposición de algunos gobiernos y sistemas de salud en apoyar esta actividad. El futuro de los tamizajes neonatales con la integración de tecnología e inteligencia artificial se perfila prometedor. Se prevé mayor potencialidad en la detección precoz de cada vez más enfermedades. Sin embargo, el uso de tecnología y las inteligencias artificiales en los tamizajes neonatales también plantean importantes dilemas éticos. Existe la preocupación sobre la privacidad y confidencialidad de los datos de los recién nacidos, así como el riesgo de errores en los diagnósticos realizados por las IA.
En este sentido, es fundamental establecer regulaciones y protocolos claros para el uso de estas tecnologías integradas, así como garantizar la transparencia y capacitación a los profesionales de salud para trabajar de manera ética y responsable con estas herramientas tecnológicas. A pesar de todo lo anterior, para mí el desafío más importante sigue siendo asegurar el óptimo control y seguimiento de los casos tamizados, y para ello es necesario fortalecer las redes de atención y consolidar la constitución de equipos multidisciplinarios cada vez más eficientes. Se ha demostrado que los programas de tamizaje neonatal son una de las estrategias de salud pública más efectivas en la reducción de la morbimortalidad, pero sin duda no es camino fácil, pues muchos son los componentes implicados en su éxito. Así que, como el Quijote, digan al que está a su lado: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Muchas gracias. Agradecemos a todos su atención. Muy buenas tardes. Es un honor para mí participar en este importante conversatorio convocado por la RELAC sobre la fenilcetonuria. Y a mí me tocó hablar del tema de qué es la fenilcetonuria. Sin duda, es una enfermedad multidimensional, compleja y heterogénea, en la que el fenotipo final que nosotros vemos en los pacientes depende de múltiples factores, como son el genotipo, el tiempo que los pacientes estuvieron expuestos a la elevación de la fenilalanina antes de su tratamiento, los niveles del aminoácido, los picos de la fenilalanina a lo largo de la vida, así como a múltiples factores epigenéticos conocidos y desconocidos. Además, la fenilcetonuria, más allá de estos factores biológicos, también está embebida en diferentes condiciones sociales, psicológicas y económicas, que son las que al final dan el cuadro clínico que nosotros observamos en cada uno de los pacientes. La fenilcetonuria fue descubierta en 1934 por el doctor Absor Folling en Noruega y es el paradigma, sin duda, de estudio de las enfermedades raras. Y nos ha dado grandes lecciones útiles no solo para la fenilcetonuria, sino para todas las enfermedades raras en general. A lo largo de esta plática daré 10 lecciones que en nuestro centro y de manera personal hemos ido aprendiendo sobre esta interesante enfermedad. Lección número 1. Hagan caso de lo que los padres refieren, por extraño o inusual que sea. Si el doctor Folling no hubiera tenido la sabiduría y la perspicacia de escuchar a los padres cuando le dijeron que los niños que le llevaron a diagnosticar tenían un olor peculiar de la orina raro, como similar a un ratón mojado o a moho, entonces él no hubiera tenido la pista para descubrir la ruta metabólica inicial de la fenilcetonuria. Segunda lección. Las enfermedades raras son susceptibles de tratamiento. Aquí estamos viendo a Sheila Jones, que fue la primera paciente con fenilcetonuria tratada a los 6 años de edad. Esto no hubiese sido posible sin el trabajo multidisciplinario del doctor Gerard, de Louis Wolf, de Evelyn Hickman y, por supuesto, del doctor Horst Bickel, que en 1953 sometió a Sheila por primera vez al tratamiento nutricional. Evidentemente, en el centro de la figura está Mary Jones, la madre de Sheila, que con su insistencia buscando un tratamiento para su hija, logró alinear a todos estos genios de la fenilcetonuria para que tuvieran este primer tratamiento. Tercera lección. Mientras más temprano se inicia el tratamiento de los pacientes con fenilcetonuria, mejor es su pronóstico. La búsqueda de un diagnóstico temprano dio origen al mejor programa de salud pública que conocemos hasta ahora, que es el tamiz neonatal. Esto lo hizo el doctor Robert Guthrie en 1963 y hasta ahora no ha sido superado. La cuarta lección. Tomar la muestra de tamiz
no garantiza que vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad. El tamiz no es una prueba aislada, sino un programa que debe tener indicadores de desempeño, indicadores de seguimiento, así como una evaluación continua de la calidad, porque si no es así, el tamiz puede llevar al fracaso. Quinta lección. El diagnóstico diferencial y la confirmación de la hiperfenilalaninemiia son puntos cardinales para la correcta atención de los pacientes. La hiperfenilalaninemiia ahora sabemos que no se debe nada más a la deficiencia de la fenilalaninhidroxilasa, si bien en su mayoría los casos se deben a esta deficiencia enzimática, pero ahora sabemos que hay otros defectos metabólicos, especialmente aquellos relacionados con el metabolismo de la tetrahidrobiopterina, y ahora hay nuevas descripciones como la deficiencia de la cochaperona DNA-JC12, entre otras. Sexta lección. Deben existir centros de atención especializada suficientes para atender a los pacientes con fenilcetonuria. Hay que fortalecer estos centros de atención para que podamos garantizar el tratamiento y el seguimiento permanente de nuestros pacientes. Si no tenemos centros de atención, no vamos a poder lograr esto. Séptima lección. La investigación es un factor fundamental para mejorar la atención de las personas con fenilcetonuria y todo tipo de investigación. La investigación básica para saber más sobre la enfermedad, ahora con estas maravillosas descripciones de las chaperonas y del papel importantísimo que están teniendo los RNAs en la misma, esto cada día está abriendo panoramas insospechados. Epidemiológica para saber dónde están los pacientes, cómo están y cuándo, y por supuesto la clínica para tratarlos mejor, para introducir nuevos tratamientos, para llegar a un mejor seguimiento, siempre buscando en el centro la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Octava lección. Los pacientes con fenilcetonuria requieren atención durante toda la vida. Es fundamental que trabajemos en la transición de la atención de los pacientes con fenilcetonuria de los centros pediátricos hacia los centros de adultos. ¿Para qué? Pues para prevenir cosas tan importantes como el síndrome de fenilcetonuria materna, para prevenir comorbilidades que ahora vemos que están ocurriendo en estos pacientes y que son complejísimas, comorbilidades tales como la hipertensión, otras comorbilidades cardiovasculares, endocrinológicas, incluso oncológicas. Y esto tenemos que hacerlo para trabajar en la continuidad del tratamiento. Novena lección. La unión hace la fuerza. Los grupos de padres son un factor indispensable para mejorar la atención integral de las personas con fenilcetonuria. En México tenemos afortunadamente la Asociación Mexicana de Fenilcetonuria que trabaja incansablemente para tratar de ayudar a las personas con este padecimiento. Décima lección. Las políticas de salud serias, profesionales e integrales son indispensables para una buena atención de los pacientes con fenilcetonuria. Y este es un tema muy complejo que va desde conseguir un financiamiento continuo y garantizado, hacer registros de pacientes, optimizar los programas de tamiz, tener suficientes recursos humanos capacitados sobre el tema, fortalecer los centros de atención especializada y contar con insumos modernos y eficientes y suficientes para tener nuevos tratamientos y también, muy importante, para lograr monitorear los niveles del aminoácido de manera permanente y continua. Para concluir, aquí les presento, esta es la tumba de Sheila Jones, que tiene un epitafio muy, muy bonito y que está plasmado muy bien por la doctora Anne Green en el libro que le dedica a Sheila. Y dice, cuando era niña, Sheila demostró por primera vez que el tratamiento nutricional era benéfico para las personas con fenilcetonuria. Yo agrego,
abriendo el mundo del tratamiento de las personas con enfermedades raras, porque gracias a Sheila el tratamiento nutricional llegó y ahora ha permitido que muchos pacientes con fenilcetonuria sean personas saludables que están controlados y que están con una neurocognición prácticamente igual que otras personas. No me queda más que darles las gracias y mandarles un abrazo muy, muy, muy solidario a todas las personas que viven con fenilcetonuria, a las familias con fenilcetonuria y a los profesionales dedicados a ellos en este 28 de junio, Día Internacional de la Fenilcetonuria. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Agradecer primero la invitación de RELAC a presentarme este importante conversatorio y agradecer también a la doctora Marcela Vela y a la doctora Laritza que me han precedido y que brillantemente han podido presentar aspectos relevantes de esta condición. A mí me toca hablar de tratamiento y para partir, pensando que tenemos solo 10 minutos, primero nuestra declaración de conflicto de interés con aspectos de actividades remuneradas, no remuneradas, conflictos de interés financieros y no financieros. Ustedes pueden revisar con calma. Importante que no recibo aportes de la industria farmacéutica o de pesquisa neonatal. Y agradecer al grupo del INTA de la Universidad de Chile, que está compuesto por un grupo de nutricionistas liderados por Verónica Cornejo, quienes ustedes probablemente conocen, médicos, bioquímicos, tecnólogos médicos, y mucha gente que está abocada al cuidado de los pacientes con fenilcetonuria, particularmente pesquisados por pesquisa natal, y también algunos pacientes con diagnóstico tardío previo al inicio de la pesquisa. De hecho, uno de ellos es Nicole, quien fue una de las últimas pacientes que nos tocó ver en relación a pacientes con diagnóstico tardío en la época pre-pesquisa, antes del año 92 aquí en Chile, que nos mostraba entonces toda la gama de síntomas y signos que vemos en esta condición: discapacidad intelectual severa, trastorno motor severo, autismo, epilepsia, y gracias a la pesquisa natal de la cual ya se habló hoy día, el tremendo contraste entre Nicole y esta otra paciente que teniendo la misma condición, el mismo efecto enzimático, una variante del mismo gen, es capaz de tener, gracias a un diagnóstico totalmente precoz, un desarrollo completamente normal. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento convencional? Fundamentalmente, entonces, en tres pilares: una dieta restringida en fenilalanina, esto desde los tiempos de Bickel, este artículo clásico del Lancet del año 53, una fórmula libre de fenilalanina y también una suplementación de minerales, vitaminas que permiten entonces evitar consecuencias nutricionales de este tratamiento dietario. Dentro de nuevas y otras terapias, porque no todas son tan nuevas, tenemos entonces los alimentos aproteicos, el glicón macropéptido, los aminoácidos largos neutros, la serrosterina, el trasplante hepático, el reemplazo enzimático, la pegmaliasa aprobada por la FDA del 2018 y múltiples intentos de terapia génica a través de diferentes aproximaciones. Ahora, respecto a esto, vamos a discutir que ninguno de estos tratamientos ha logrado reemplazar en efectividad y en seguridad la terapia convencional. Los objetivos del tratamiento, importante decir que es primero prevenir la discapacidad intelectual, pero también evitar entonces deficiencias, por ejemplo, evitar catabolismo, mantener niveles adecuados no solamente de fenilalanina, sino que también de tirosina, asegurar un adecuado crecimiento, desarrollo y una calidad de vida durante todo el ciclo vital. Respecto al inicio de la dieta, me importa mucho ver la historia, porque veamos que ya hay preguntas que de repente uno se hace y que ya fueron respondidas hace muchos años. En los 60 todavía se hablaba, cuando en Estados Unidos recién partía la pesquisa natal, se planteaba la controversia de si la dieta funcionaba o no. Afortunadamente, hoy día contamos con evidencia al mejor nivel para poder apoyar que el inicio precoz del tratamiento en pacientes con fenilketonuria es mucho mejor que el inicio tardío. Así también en los años 70 y 80 se demostró que suspender la dieta
entre los 3 y los 10 años no era una buena idea. Afortunadamente hoy día sabemos que este tratamiento debe ser por vida. Estudios colaborativos internacionales reportaron entonces cuáles son los niveles seguros para el cerebro, así lo explicamos también a nuestros pacientes, y que por lo tanto, manteniendo buenos niveles de fenilalanina en sangre, nosotros podíamos entonces lograr un coeficiente intelectual similar al de pacientes controles, también que podemos disminuir la posibilidad de problemas cognitivos y de conducta, y cuanto mejor es el control, mejor es el resultado. Estos son artículos clásicos de Susan Weisman, en que podemos establecer una relación directa entre la mediana de fenilalanina en el seguimiento con el resultado cognitivo final, y que no solamente la mediana, sino que también la variabilidad de los niveles son importantes para predecir la inteligencia o el desempeño en pruebas neuropsicológicas, en realidad, de pacientes con fenilketonurgia. Respecto a protocolos de tratamiento, existen muchos disponibles, americanos, europeos y también chilenos, donde ustedes pueden ver adaptaciones de estos protocolos internacionales a nuestra realidad local. Pero no solamente protocolos de manejo nutricional o médico viven los pacientes, sino que fundamentalmente de una buena educación. Y esta educación nutricional se basa en desarrollar, esto son un trabajo enorme que han hecho el equipo de nutricionistas en el INTA, de desarrollar tablas de alimentos, recetarios PKU, que son una base fundamental del tratamiento en nuestra población. Ustedes pueden revisar en este artículo 2021 nuestra última actualización respecto a los resultados, no solamente en el resultado neuropsicológico, sino que también nutricional y de la adherencia dietaria. Ustedes pueden ver algunos elementos que nos van a ayudar a plantear desafíos más adelante, como es, por ejemplo, que la adherencia, que el control metabólico en realidad, que ustedes pueden ver en este gráfico cómo se va haciendo más difícil a medida que los pacientes crecen. Ustedes pueden ver también cómo la ingesta de proteínas se hace muy importante, y se hace cada vez más importante a medida que el paciente crece. Y el gráfico que más nos gusta mostrar es cómo entonces, en relación a los niveles de fenilalanina, se puede ver un desempeño entonces en planes neuropsicológicas mucho mejor, y cómo nuestros pacientes en un porcentaje muy alto, mucho mayor que el de muchos países desarrollados, logran entonces un muy buen control metabólico. Por lo tanto, volviendo a los objetivos, la prevención de la discapacidad intelectual a través de un buen control metabólico, de la adherencia al tratamiento y fundamentalmente de la educación, son, como ya hemos repetido en varias ocasiones en estos pocos minutos, la base del tratamiento. Estos son talleres que organiza el equipo de nutrición estos son todos pacientes PKU adolescentes que participan entonces de estos talleres nutricionales. Hay folletos que se han desarrollado para fomentar la actividad física, donde hay tablas entonces de recomendaciones, múltiples materiales que están disponibles y que el equipo de nutrición estará muy feliz de compartir con todos ustedes. Creo que no podemos terminar sin plantear desafíos que nos plantean este grupo de pacientes. Uno de ellos, por ejemplo, y el más importante, creo que ya se ha discutido y lo vamos a discutir probablemente en la mesa redonda, es aumentar la cobertura de la pesquisa neonatal adaptada a diferentes realidades. No podemos aplicar el mismo plan chileno en México o en Cuba, por ejemplo, o en ningún otro país. No tenemos que ver las realidades de cada lugar y adaptar entonces los programas de pesquisa y tratar de ampliar el beneficio para todos los pacientes en Latinoamérica. Diferentes desafíos por edad. Es un desafío muy diferente tratar a menores de 2 años, pacientes escolares, adolescentes, mujeres que están embarazadas o adultos. Por lo tanto, plantear policlínicos de embarazo o de PKU adulto, como el que tenemos hace ya un buen tiempo en el INTA, es súper importante. El seguimiento neuropsicológico, el trabajo social que tenemos que hacer en torno a nuestros pacientes es fundamental. Hoy día estamos desarrollando nuevas herramientas neuropsicológicas para evaluar de manera más fina a nuestros pacientes y poder entonces proponer nuevas estrategias de evaluación y de seguimiento. Las nuevas terapias, no solamente el acceso a las terapias hoy existentes, que como ya decíamos, no reemplazan el tratamiento convencional, sino que también preocuparnos del desarrollo de nuevas terapias, y los aspectos éticos que son transversales a aspectos de tratamiento, pesquisa o de diagnóstico, y que tienen que ver con aspectos de equidad, justicia social, el tremendo problema que hoy día enfrentamos en Latinoamérica con el acceso a drogas de alto costo, etc. Y para ir terminando, solamente un mensaje positivo. Esta es una de las primeras pacientes diagnosticadas en Chile
con fenilketonuria, y aquí la vemos recibiendo no solamente su título profesional, sino que su posgrado en educación. Ahí la vemos trabajando con niños y devolviendo a la sociedad lo que la sociedad le ha entregado. Y este paciente, que ahí lo vemos con la doctora Reimann, cuando fue pocos meses después de haber sido diagnosticado con PKU clásico, y ahí lo vemos logrando un puntaje nacional en la prueba de selección universitaria. Ella tiene hoy 18 años y entró a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Así que este tipo de historias son los que nos hacen pensar que lo estamos haciendo relativamente bien, pero que sin duda lo tenemos que hacer mucho más. Muchas gracias y nos vemos en la mesa. Muy bien, pues agradecemos mucho a la doctora Laritza, a la doctora Marcela y al doctor Juan Francisco sus presentaciones. Estamos ahora a disposición de ustedes para iniciar esta mesa redonda. Y bueno, nos acompaña aquí la doctora Marcela Vela. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Francisco. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José. Hola, Rosa. Hola, Marcela. Hola. Y tenemos a través de voz a la doctora Laritza Martínez. Doctora Laritza, ¿nos escucha, por favor? ¿Nos escucha? Parece que no. Parece que no, pero bueno, la tenemos a través de mensajes de texto en el WhatsApp y podemos interactuar con ella en el caso de alguna pregunta. Empezamos, Rosa. Sí, bueno, primero agradecerle igual sus excelentes presentaciones y compartir con nosotros estos minutos de su tiempo. Y yo quisiera partir la discusión tal vez pidiéndole a cada uno de ustedes que nos comente
cómo es la experiencia en cada uno de sus países y la trayectoria que tiene el programa de tamiz neonatal. No sé cuál de los dos quisiera partir. Marcela, por supuesto. Bueno, México es un país muy complejo, gracias por la pregunta, y las instituciones tienen su propio programa de tamiz neonatal. En México nacen más de o alrededor de 2 millones de niños por año, y esto lo convierte en un programa de tamiz mega complejo. En el caso de la Secretaría de Salud, que es en donde yo trabajo, el tamiz neonatal para fenilcetonuria se integró hace relativamente poco, unos cuantos años, serán unos 6, 7 años, y la experiencia empieza a ser cada día mejor. Nosotros empezamos a ver ya pacientes que llegan más oportunamente, pero todavía es un programa que requiere muchísimo trabajo. En el centro de referencia donde yo laboro, que se llama Instituto Nacional de Pediatría, ahí tenemos una de las cortes más grandes de pacientes con fenilcetonuria y con otras hiperfenilalaniniemias, y tenemos una experiencia ya documentada de más de 30 años, en la cual hemos visto todos los subtipos de hiperfenilalanemia y hemos constatado lo interesante que es esta enfermedad y el enorme beneficio de la detección temprana. Bueno, en Chile, gracias también por la pregunta, Rosa, porque bueno, lo que conversábamos un poco en la presentación, yo creo que no hay dos realidades ni siquiera parecidas en Latinoamérica, sino que son todas tremendamente diferentes, y dentro de cada país también tenemos realidades muy diversas. México probablemente es el mejor ejemplo de eso, de cómo dentro del mismo país hay tantas realidades diferentes. Nosotros en Chile tenemos la oportunidad de probablemente, por supuesto, tenemos nuestras propias complejidades, pero creo que respecto a lo que mencionaba la doctora Vela, y bueno, siempre dicen que cuando uno se compara, uno valora lo que tiene. Y en ese sentido creo que en Chile tenemos la fortuna de poder tener un programa que tiene una cobertura cercana al 100%, ya que tenemos una característica que, por ejemplo, en algunas regiones de México no tienen, que es tener partos domiciliarios de un porcentaje muy bajo. Nosotros acá en Chile tenemos partos hospitalarios de más del 99%. Por lo tanto, eso nos permite tener una cobertura de ese mismo porcentaje a lo largo de todo el país. El programa parte en Chile el año 92, logra una cobertura del 100%, del 99% el año 98, y desde entonces, con los 230.000 niños que nacen al año en Chile, hemos acumulado ya una experiencia de más de 500 familias con diferentes formas de hiperfenilalanemia. Y tenemos la otra fortuna que acá en Chile, curiosamente, siempre cuando hablamos con la doctora Vela discutimos esto, de que acá en Chile se mira no muy bien de que esté todo tan centralizado. Sin embargo, en otros países nos envidian de que tenemos esa oportunidad, de que el seguimiento está tan centralizado en un solo lugar, lo que permite que tengamos un equipo de gente que se ha ido especializando en el tiempo y que ha ido juntando una experiencia que es mucho mayor que incluso la de países más grandes. Chile, siendo un país tan pequeño, de 20 millones de habitantes, con 230.000 recién nacidos al año, logra tener una cohorte de seguimiento que es una de las más largas del mundo. Y eso es gracias a esta centralización. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy buena en ese sentido, en el sentido de poder aplicar el mismo protocolo de seguimiento y tratamiento, que además es un protocolo muy estricto, que muy pocos otros países pueden seguir. Ahí de nuevo la doctora Vela siempre ella se ríe de nosotros y dice que somos los extremistas del PKU, porque nosotros podemos pedir y podemos exigirle a nuestros pacientes controles muy estrictos de menos de 6 miligramos por decilitro, cosa que en otros países es prácticamente imposible. Entonces, nosotros la verdad es que en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial tenemos la oportunidad de tener una cohorte de seguimiento de características muy únicas. Tenemos porcentajes de seguimiento de adherencia a los 6, 12 y 18 años muy altos, sobre el 90%. O sea, no se nos pierden los pacientes diagnosticados en el periodo de recién nacido, y además tenemos afortunadamente muy buenas cifras respecto al desempeño en pruebas neuropsicológicas y el desarrollo post-estatural. Ahí esa es otra cosa que también es bien interesante. Los neurólogos siempre destacamos el desempeño en pruebas neuropsicológicas. A las nutricionistas les importa más mostrar que además de tener una inteligencia normal,
son niños con un desarrollo óptimo, de hecho, con porcentajes de obesidad mucho menores que la población chilena. Así que la verdad es que Chile tiene bastantes ventajas respecto a otros países en Latinoamérica, pero eso, como ya decíamos, tenemos otras complejidades. Y ahí nuestras complejidades son fundamentalmente el poder mejorar, evidentemente, el control de pacientes que van creciendo, lograr un óptimo desarrollo. Nuestro policlínico de embarazo y de adolescentes y adultos lo está llevando adelante una neuróloga de adultos, especialista en enfermedades metabólicas, la doctora Peredo, y un nutricionista, Felipe Peñalosa, permiten también hacernos cargo de esta población que crece. Hoy día tenemos más de 180 pacientes mayores de 18 años diagnosticados por pesquisa neonatal. Así que es un tremendo desafío ese grupo de pacientes adultos. Lo otro es el acceso a nuevas terapias también. Yo recalqué y quiero volver a recalcar, particularmente en un conversatorio latinoamericano, de que las nuevas terapias no reemplazan el manejo convencional, así le hemos llamado al tratamiento dietario, y un tratamiento dietario bien hecho, y Chile es una buena muestra de eso, permite un óptimo desarrollo, tanto nutricional como neurológico, de los pacientes, pero evidentemente quisiéramos contar, por ejemplo, con mayor acceso a alimentos aproteicos, quisiéramos que la cobertura que hoy día en Chile es de todas las fórmulas que los pacientes necesitan y de por vida, pudieran tener también, optimizar ese programa de seguimiento también. O sea, evidentemente tenemos desafíos, pero creo que en el concierto latinoamericano tenemos muchas ventajas que, vuelvo a insistir, cuando nos comparamos las valoramos mucho, y creo que, y lo que conversábamos, creo que esta misma experiencia, las experiencias de éxito de México, de Cuba, de Chile, de Costa Rica, Larissa nos contaba esta clasificación en grupo, no es para que sean copiadas y pegadas en otros países, sino que para que otros países puedan también aprender de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, y poder entonces llevar adelante sus propios programas. Y yo hago una aclaración, no dije que eran extremistas, y dije que eran extraordinarios. Perdón, te entendí mal. Sí, es verdad, sí es verdad. Nosotros, al menos en el centro que yo tengo el honor de dirigir, las enseñanzas y el camino de la doctora Verónica Cornejo, de Juan Francisco Cabello y de todo el enorme equipo del INTA, nos ha ayudado muchísimo para hacer las cosas lo mejor posible. Y una cosa admirable, ya lo mencionó Juan Francisco, pero que es algo que en México no hemos logrado, es que los pacientes con fenilcetonuria tengan su tratamiento de por vida. El paciente en Chile no tiene que preocuparse por pasar a la mayoría de edad y pasar a otro centro de tratamiento, y en México los pacientes están totalmente desprotegidos en este aspecto porque cumplen los 18 años y se van quién sabe a dónde, y no tienen la continuidad de su fórmula, ya no tienen per se la derechohabiencia. Es algo muy complejo que ojalá y podamos cambiar, porque solamente cambiándolo pues vamos a lograr que los pacientes realmente tengan mejores vidas y prevenir cosas tan graves como la fenilcetonuria materna y las comorbilidades que ahora se están observando en los pacientes que aparentemente habían crecido muy bien durante toda la infancia. Muy bien. Eso sin duda es súper contribuye mucho. Yo trabajo también en el área de la neonatología, y entonces cuando estamos formando los becados de medicina materno-fetal estamos ya introduciendo estos conceptos de que ya tenemos población acá en Chile que está en edad reproductiva y que tiene que prepararse para no solamente cuidar lo mejor posible ese embarazo, sino también para prevenir las complicaciones que pueden asociarse a estos cuadros. Así que eso hay que tenerlo en mente, que no es una enfermedad de niños, como muchas veces se puede pensar que es una enfermedad metabólica y que ahí acaba el asunto, sino que estos niños crecen, y que si crecen en buenas condiciones, entonces van a llegar a tener hijos y van a tener otros riesgos que tenemos que estar preparados igual como sistema también para afrontar, no solamente pensar en la fórmula. Y un poco lo que recalcaban tanto Larissa, Marcela y Juan en cada una de sus charlas, es súper importante la educación del paciente, de la familia, pero también de nosotros mismos como profesionales de la salud y de todo el sistema para poder enfrentar estas realidades. No sé si Elías quiere participar con las preguntas que tenemos en el chat. Antes de eso tenemos a Larissa en audio para hacer su participación de esta misma pregunta.
Voy a ponerlo en altavoz. Ha sido, bueno, desde 1983, 82-83 que se inició un pilotaje, logra un pesquisaje neonatal como programa en sí en 1986, que se introduce, bueno, con la FENILCETONURIA en Tegutre, se hacía en 2 lugares de Cuba, a pesar de ser un programa nacional, y luego en el 2020 se descentraliza a todo el país la posibilidad de hacer pesquisa con la introducción de una nueva tecnología, que es una tecnología cubana, la tecnología SUMA, y así esa descentralización permitió, bueno, mejorar extraordinariamente la cobertura del programa, que hoy está hasta más del 99%, claro, el 99% porque estudiamos todos los neonatos, pero todavía hay mucho que hacer en cuanto al control de calidad y al logro de los tiempos lograr los tiempos adecuados de calidad del programa, porque bueno, normalmente es 99 la cobertura para todos los neonatos, pero al 5º día todavía estamos entre 93. Posteriormente, o sea, en el 2000, además de pasarse a la tecnología SUMA, pues además empezamos además de hipotiroidismo y fenilcetonuria, se introduce biotinidasa, galactosemia, hiperplasia adrenal congénita, y es en el 2019, disculpa, que entonces empezamos con fibrosis quística. Son 6 enfermedades las que pesquisamos hoy. Nuestro pesquisaje tiene un carácter universal, o sea, es para todos los recién nacidos. Tenemos apoyo del Ministerio de Salud Pública y el gobierno para la sostenibilidad del programa en cuanto a los test, los recursos necesarios para la confirmación y bueno, también para el tratamiento. Por supuesto, hay dificultades, un programa de tanta envergadura no es nada sencillo, como decía en mi presentación, y quedan muchos retos por realizar, sobre todo la sostenibilidad de los recursos, la logística, que es muy compleja para lograr tener los tiempos de detección en los tiempos estipulados y garantizar la calidad de vida de nuestros pacientes. Alrededor de 130 pacientes fenilcetonúricos tenemos hoy en nuestras consultas, que existen consultas multidisciplinarias en la mayoría de las provincias, con una consulta de referencia nacional y otras regionales en la provincia de Holguín, que bueno, de alguna manera centran las pautas a seguir en el programa en el país, pero luego el paciente se atiende de manera general, pues descentralizado en el país. Si hay alguna otra pregunta, bueno, acá estamos. Muy bien, espero que se haya escuchado el audio de la doctora, y ahora vamos a proceder a las preguntas que nos están enviando a través del chat. La primera es de la doctora Ariadna González del Ángel. Dice: gracias por las ponencias. ¿Consideran que los pacientes se ven beneficiados con el diagnóstico conociendo el genotipo, o en algunos casos esto no es necesario? Yo puedo contestar. Es para nosotros, gracias por la pregunta a la doctora Ariadna González y gracias al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Pediatría, que nos hace todos los genotipos de hiperfenilalaniniemias. Para mí es indispensable. Nosotros, cada paciente que cruza la puerta de nuestro laboratorio con hiperfenilalaninемia, le hacemos siempre el estudio molecular. Esto nos ha dado grandes sorpresas. Primero, distinguir aquellos de deficiencia de fenilalanina-hidroxilasa de los que tienen defectos de tetrahidrobiopterina. Y a diferencia de lo que se ve en otros países, que las deficiencias de tetrahidrobiopterina son entre 1 y 3%, en nuestra población es hasta el 10%. Y estos son cuadros mucho más severos que la fenilcetonuria por pH, son cuadros que requieren un manejo totalmente distinto, requieren una sustitución inmediata de neurotransmisores con DOPA, con 5-hidroxitriptofano, con sapropterina, que afortunadamente todo eso lo tenemos en nuestro instituto. Y además también nos ha permitido ya descubrir a la primera paciente con deficiencia de la chaperona DNA JC12,
que es la nueva variante de la hiperfenilalaninemia. Yo ya no puedo ver un paciente de fenilcetonuria si no es con su genotipo al lado. Gracias, doctora. Juan, ¿te gustaría contestar? Sí, yo concuerdo con la doctora Marcela. Creo que en el mundo ideal el estudio genético es fundamental. Nosotros no tenemos la suerte de hacerle a todos los pacientes. Hoy día, justo hace poquito revisamos, hemos hecho genotipo en el 80% de los pacientes diagnosticados. Tenemos un porcentaje bastante menor al de México. Estamos en el 1-2% de déficit de cofactor. También hemos encontrado ya 2 pacientes con DNA JC12 y otros con PTPS y otros déficits de cofactor. Así que en esos casos ha sido importante, obviamente, el tener el diagnóstico. Pero ahí volvemos a la discusión reciente. Yo creo que es interesante que si un país quiere partir con pesquisa neonatal, y ahí Rosa no va a estar de acuerdo conmigo, me parece que el estudio genético no es por donde uno parte. Creo que es algo a lo que podemos acceder en una segunda o en una tercera etapa. Y me parece que hoy día plantear en un país que no hace pesquisa neonatal, que hace pesquisa neonatal implica necesariamente el estudio genético, creo que eso encarece también el implementar un programa. Creo que, vuelvo a insistir en el concepto, no digo que no sirva, digo que es muy útil, digo que en el mundo ideal es tremendamente necesario, pero también creo que cuando estamos discutiendo en un país donde no se hace nada, poder partir con pesquisa neonatal, creo que el estudio genético es algo que puede esperar para una segunda etapa. Creo que hoy día aún, por ejemplo, el diagnóstico precoz en déficit de cofactores lamentablemente no ha demostrado una diferencia significativa en el inicio precoz o un poco más tardío del tratamiento. Sabemos que igual la respuesta al tratamiento en estos déficits de cofactores no es el de normalizar a los pacientes, sino que logramos disminuir los síntomas. Por lo tanto, creo que hoy día estoy completamente de acuerdo, vuelvo a insistir, pero me parece que me imagino hablando con las autoridades en Bolivia o en Perú y diciéndole para que usted haga pesquisa neonatal tiene que montar un laboratorio de genética. Ahí es donde me asusta un poco el incluirlo dentro de las cosas necesarias. Creo que lo necesario es hacer el examen, tener especialistas bien educados, particularmente por la parte nutricional, y tener acceso a las fórmulas. Creo que ese es el primer paso. Y el estudio genético, y me parece muy debatible mi postura, creo que es algo que en nuestra realidad y en diferentes realidades tiene que ser analizado caso a caso. En este sentido, me gustaría, con el permiso de ustedes, plantearles una pregunta. En relación a la sapropterina, definitivamente sí sería necesario tener un perfil genético de estos pacientes. ¿Cuál ha sido su experiencia manejando pacientes con sapropterina y correlacionando con los genotipos? ¿Hay diferencias en lo que encontramos, por ejemplo, en poblaciones caucásicas o se comportan de manera similar nuestros pacientes? ¿Francisco o...? Los dos. Doctora, no, sigamos el orden, por favor, estamos ya completamente ya complementados. Usted primero, yo después. Nosotros afortunadamente sí tenemos ya una pequeña experiencia con pacientes con PAH tratados con sapropterina como monoterapia. Ahí sí el genotipo es indispensable porque aquellos genotipos que tienen 2 variantes patogénicas cuya producción de proteína es nula, pues no vale la pena, pero ni siquiera hacer la prueba con sapropterina porque les da uno falsas esperanzas a los padres, vienen una serie de complicaciones. Pero aquellos genotipos que se catalogan como respondedores en nuestra población del instituto es el 40%. Y la respuesta ya en la vida real es diversa. Genotipos que tienen variantes que ya se conoce que son respondedoras en general, bajan bien los niveles y pueden responder, pero otros pacientes tienen que seguir con la dieta. La dieta puede liberarse, puede aumentarse un poquito el consumo de proteína intacta, pero de ninguna manera abandonar la dieta al 100%.
nuestra experiencia apenas la estamos documentando, esperemos publicarla próximamente. Ha sido favorable, sí simplifica un poquito la vida, hay niños que pueden tener acceso a proteína intacta en mayor cantidad, y esto es algo muy bueno para la salud ósea, para la salud en general. Sí, ahí vuelvo a las diferentes realidades de cada país. Nosotros en Chile no tenemos acceso, la serotonina no es financiada por el Estado, como sí lo es la fórmula, así que tenemos solamente casos anecdóticos de pacientes que han conseguido el tratamiento y que se lo han dado a sus niños. Ahora, vuelvo a la realidad única nuestra, en el que con el tratamiento convencional tenemos altos niveles de adherencia y un muy buen control metabólico en un alto porcentaje. Luego, para nosotros la serotonina no es la solución, porque tal como dice la doctora Vela, es una terapia que no permite liberar la dieta, sino que permite aumentar la tolerancia. Lamentablemente, y ahí hay una discusión fina que no sé si tenemos tiempo para tenerla, es que es muy diferente mejorar la tolerancia que mejorar el control metabólico. Yo puedo tener un paciente que tiene un control metabólico irregular, que si le aumento la tolerancia, el control metabólico puede empeorar. E incluso, no necesariamente el control metabólico va a mejorar si yo mejoro la tolerancia a la fenilalanina. Entonces, para nosotros no lo vemos en Chile como una herramienta fundamental, porque tenemos muy buenos datos y muy buena respuesta al tratamiento convencional. Pero vuelvo a insistir, me parece que en la gran mayoría de las realidades, excluyendo las chicas, me parece que la serotonina es una herramienta tremendamente útil cuando no tenemos una buena adherencia o cuando no tenemos un buen control metabólico. Así que a nosotros nos encantaría tenerla como otra herramienta más en Chile. Pero si no la tenemos, tampoco nos vamos a inmolar por esa nueva terapia, porque sería muy diferente si fuera un tratamiento que permitiera liberar la dieta. Ahí sería claramente muy diferente. Pero lamentablemente ni la serotonina, ni el reemplazo enzimático, y hasta ahora los ensayos de terapia génica lamentablemente no han sido exitosos en poder lograr eso, que es lo que claramente podría cambiar el paradigma de los pacientes con fenilketonuria. Y vuelvo al comentario anterior, y perdón que sea majadero, porque vuelvo a entrevistarme con las autoridades de Perú y Bolivia, y si les digo que además de hacer estudios genéticos tienen que financiarme la serotonina, sigo encareciendo el programa. Entonces, creo que también la serotonina es algo que viene después del estudio genético. Así que me parece que hoy día con pocas cosas, no es poco, digamos, pero no necesitamos tanta complejidad ni tanto dinero para hacer un buen programa de pesquisa neonatal. Esa es un poco para la conclusión. Perdón, en ese sentido coincido, para arrancar el programa de pesquisa no necesita saprocterina, sin embargo, nosotros sí somos, sí estamos a favor de los tratamientos nuevos. La realidad, al menos la que yo he constatado en los años que tengo trabajando en esto, es que la vida de las personas que tienen PKU es una vida difícil. El estarse limitando de manera permanente, el estar llevando siempre la mesura en todo, es extraordinariamente complejo, de tal manera que hay circunstancias en las que nosotros sí estamos muy abiertos al tratamiento farmacológico. En México no tenemos todavía terapia de sustitución enzimática, pero tan pronto como llegue, yo sí estaría a favor. Incluso ya tenemos algunos pacientes candidatos para la misma, porque ojalá y todos los pacientes tuvieran una adherencia perfecta. En la vida real eso no es así, más que en algunos centros excepcionales. Nosotros sí vemos muchas fallas de adherencia, es clarísimo la falla de adherencia conforme crecen los pacientes. Los bebés que están bajo custodia de su madre hasta antes de que entren al kinder están perfectos, ¿sí? Pero entran al kinder y no falta el que cambie el sándwich de tomate por un sándwich de jamón o alguna cosa más apetitosa, y empezamos a ver problemas, de tal manera que complementar con un fármaco a mí siempre se me ha hecho atractivo. Gracias. La doctora Laritza nos contesta a través del chat en relación a saprocterina. Dice, acá en Cuba no lo hacemos, y eso, el estudio mutacional, el estudio genético solo tiene 4 mutaciones. Lo que el estudio molecular acá tiene utilidad, la utilidad que le dan es que cuando tienen 2 variantes es para DPN, pero no lo usan mucho para correlación, pues faltan elementos y la atención es muy descentralizada y eso imprime heterogeneidad.
Muy bien. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Rosa para la siguiente pregunta. Ya, bueno, hay otra pregunta en el chat de Heidi Bravo Villalta, quien nos saluda y dice que lamentablemente no siempre es fácil acceder a las formas libres de fenilalanina, debido al costo y a otros aspectos. ¿Qué se puede hacer en esos casos y cuál podría ser el impacto en la salud de esos pacientes? Bueno, sin fórmula, pues no hay tratamiento. Sin fórmula, el paciente va a tener un daño neurológico importante, de tal manera que no se debe arrancar un programa de tamiz si no hay garantía de tener las fórmulas. Ese es el primer paso para tener un buen programa de tamiz neonatal, es tener solucionado cuál es el tratamiento y tiene que haber consenso de cómo se va a dar dicho tratamiento. Ahora, a consecuencia de la pandemia y de muchas cosas, en diversos países sufrimos desabasto de fórmulas metabólicas. Una de las soluciones posibles y recomendaciones es que cada país haga sus propias fórmulas. Nosotros, afortunadamente, en México ahorita ya hay un nuevo laboratorio que está haciendo fórmulas metabólicas mexicanas, están dando buenos resultados, ya las estamos probando, tiene prácticamente todas las fórmulas para todos los errores innatos del metabolismo susceptibles de tratamiento, y esa ha sido una solución. A veces depender de países extranjeros no es tan favorable, porque cualquier falla que hay con la importación, pues nos deja totalmente desprotegidos. Entonces, esa es una recomendación. En el peor de los escenarios, y nos ha pasado, si no hay fórmula metabólica, lo que nosotros hacemos es hacer preparados de aminoácidos, es decir, hacer una fórmula estilo Bickel 1953, así, casi con la formulación, y esto es riesgoso porque es una fórmula artesanal, es un hidrolizado, hay que quitar la fenilalanina, enriquecer la tirosina, dejar todos los aminoácidos, la fórmula sabe feo, no le podemos poner saborizante, pero eso en algunos casos extremos es lo que hemos hecho. Sí, ahí estamos completamente de acuerdo con la doctora Vela, creo que no se puede partir un programa sin leche, aquí sí, estamos completamente de acuerdo. Nosotros en Chile yo ya les conté, bueno, a mí me tocó vivir la etapa inicial donde la leche, cuando se partió con el programa 92, era hasta los 6 años. Después, cuando empezamos a quedarnos sin fórmula, fue hasta los 14, después hasta los 18, y el 2015 recién fue de por vida. Y además incluyeron otras patologías metabólicas. Entonces hoy día nosotros, de hecho, el problema que tenemos es al revés. De repente el Ministerio de Salud compra fórmulas de más y tenemos mermas. Y tenemos que ver qué hacemos con esas tarros que nos sobran. Así que o a veces compran más de una y menos de otra. Ese tipo de complicaciones son las que tenemos con la central de abastecimiento que en Chile, y ese tipo de discusiones tenemos. Vuelvo a insistir, son las complejidades diferentes en cada país. Pero completamente de acuerdo con la doctora, nosotros afortunadamente desde el 2015 no hemos tenido pacientes que se queden sin fórmula. Y concuerdo que en cada país habrá que buscar las diferentes soluciones. Tal como la doctora relataba, lo que ella dice, probablemente lo que Verónica hizo también en los 90, y es lo que probablemente en muchos países hoy día se está haciendo. Otra de las preguntas de Kate también es, ¿cuáles serían los retos para el seguimiento en la etapa de transición de los pacientes de una atención pediátrica a la adolescencia y a la edad adulta? El doctor Cabello. Sí, ahí nosotros tenemos una experiencia bien bonita. Yo ya les contaba algo de la doctora Pereo y Felipe Peñalosa, que son los médicos nutricionistas que se han hecho cargo del programa de transición. Ahí tenemos, de hecho, tenemos algo que está bien estructurado. De hecho, desde los 8 años, ahí parte para nosotros la transición formalmente, si bien hablamos de ella desde mucho antes, y empezamos a hacer encargo a los niños. Les decimos, para el próximo control, tú tienes que traer con puño y letra, a los 8 años ya escriben los niños, en tu agenda del colegio, por ejemplo, tú me vas a traer en tu libreta, me vas a traer anotados tus niveles con puño y letra, me vas a traer preguntas, al menos 3 preguntas, y además me vas a contar cómo estás preparando tu leche o te estás haciendo tus alimentos, porque participen de la preparación de sus alimentos.
Y ese proceso nosotros decimos, obviamente con límites difusos, que te culminan los 12 años, donde el niño ya tiene que, de hecho lo que hacemos es que lo sentamos al frente nuestro y a la mamá la ponemos detrás aquí de la pantalla del computador, y el paciente se transforma entonces en el paciente, la mamá o el papá en el acompañante, y desde los 12 años, entre los 12 y 14, hacemos consultas en conjunto, médico pediatra con médico adulto, y la doctora Peredo entonces desde los 14 años se hace cargo ya formalmente de estos pacientes y de sus familias. Y el trato es súper diferente, y siempre a veces hacemos bromas de qué tan diferente tratamos los pediatras a los médicos de adultos, a los pacientes. Pero ese cambio es necesario, y el proceso de transición hay que entenderlo como tal, como un proceso, y por lo tanto no se trata de mandarlos a un hospital de adultos para que se hagan cargo, sino que se trata de tratar de generar estos procesos que, por supuesto, vuelvo a lo más Jairo, que cada país y cada realidad entonces debe encontrar una solución diferente. Pero nosotros afortunadamente tenemos esa posibilidad de hacer una transición, digamos, suave, con un proceso que parte a los 8 años formalmente, que culmina a los 12, 14, y desde entonces ya se integran a un policlínico adulto. Por supuesto, material educativo, por supuesto los talleres de nutrición que ya les mostraba la foto en la presentación, con un montón de educación al respecto. Gracias. Doctora. No, pues una experiencia admirable la de Chile. Nosotros estamos muy lejos. Ahorita estamos, como decimos vulgarmente, picando piedra. Yo ya tengo algunos avances con el Hospital General de México, con la doctora Verónica Morán, y con el Instituto Nacional de la Nutrición, con la doctora Yasmín. Para tratar de hacer la clínica de adultos. Es difícil porque la condición sine qua non para que los traten es que tengan el insumo allí o tengan los insumos allí, y eso es costoso para el hospital y todavía estamos trabajando en ello. Yo creo que esto es algo, una agenda pendiente de las múltiples que tenemos en el país, y irá ocurriendo conforme los pacientes vayan creciendo, pero sí, la agenda está pendiente. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de la doctora Leti Belmont y es para Juan Francisco. Dice, buenas tardes, felicidades a todos. Pregunta el doctor Cabello, ¿qué ha sido la clave para el apego del 90%? Y en caso de embarazo, ¿hay vínculo con estos centros de atención? Bueno, gracias, Leticia. Claramente esto Leticia sabe la respuesta, pero probablemente quiere simplemente que comentemos acerca de esto. De hecho, nosotros tenemos publicado eso, y no lo publicamos solamente nosotros, sino que es bien conocido que la adherencia a largo plazo uno se la juega los primeros 2-4 años. Por eso es que nosotros insistimos que en los primeros 2-4 años, de hecho, nuestro protocolo de atención es en el PKU clásico. Nosotros vemos a los pacientes primero semanalmente con consultas nutricionales, mensualmente médico, luego distanciamos a cada 2 y de por vida cada 3 meses. Y particularmente los primeros 2 a 4 años, ese control trimestral es sagrado. Y si el paciente no llega, lo mandamos a buscar con carabineros a la casa, porque sabemos que esos primeros 2-4 años nos jugamos la adherencia del resto. Siempre les decimos a la familia lo mismo. Si ustedes lo hacen bien, los primeros 4 años, olvídense que van a tener problemas, los problemas que decía la doctora cuando entran al jardín. El niño que cambia el sándwich de tomate por el de jamón, el que no lo hicimos bien en los primeros 2 a 4 años, el que en la adolescencia se va a comer un asado con los amigos, el que no lo hicimos bien en los primeros 2 a 4 años. Entonces, para nosotros es una obsesión, y así lo decimos, y somos tremendas, ahí sí que somos extremistas, doctora Adela, en los primeros 2 a 4 años, porque sabemos que ahí nos vamos a jugar, nos vamos a ahorrar los problemas que en otros países se ven muy frecuentemente a esta edad. Y por eso, esa es una correlación que está publicada, que el mejor predictor de buena adherencia en la adolescencia es el buen control metabólico en los primeros 2 años de vida. Así que eso es la primera pregunta. Y la segunda, sí, sin ninguna duda, lo que nosotros hacemos en el Policlínico de Embarazo, que lo hace la doctora Peredo con Felipe Peñalosa, es que tomamos contacto con su obstetra, con el centro público o privado donde se va a atender esta mujer embarazada, se hace el control, pero se mantiene un control, una relación estricta con el equipo tratante. Así que eso es fundamental en un policlínico de embarazo. O sea,
yo no me voy a poner a atender parto, eso dicen en la escuela de medicina, no lo voy a volver a hacer de nuevo. Claramente nosotros no tenemos nada que ver con el control obstétrico, sino que solamente vemos la parte metabólica. Y no solamente en el embarazo, creo que esa es otra clave también para nosotros, a propósito de la centralización de la que hablamos. La centralización es de la parte nutricional fundamentalmente, pero cada paciente tiene su médico tratante tanto en la atención primaria de salud como en la atención secundaria y terciaria. Si un paciente con fenilketonuria tiene cualquier problema, una epilepsia, una enfermedad celíaca o cualquier otra condición, ese paciente se va a tratar en su centro y ahí nosotros intentamos mantener la mejor relación posible con cada uno de los centros públicos y privados donde nuestros pacientes se atienden. Entonces, es una centralización bien relativa porque incentivamos que esos pacientes tengan sus médicos tratantes en sus hospitales o en sus hospitales públicos o privados y lo que intentamos centralizar entonces es el control metabólico exclusivamente. De hecho, en Chile, perdón que me alargue en eso, existen policlínicos de enfermedades metabólicas, particularmente en hospitales públicos, en Arica, en el extremo norte, en Punta Arenas, en el extremo sur, en Valparaíso, en Concepción, que son ciudades medianamente grandes en el país, y esos policlínicos de enfermedades metabólicas funcionan muy, muy bien, con médicos, con nutricionistas que mantienen una estrecha relación. Entonces, además, hay una descentralización programada de las capacidades metabólicas, pero de lo no metabólico, cada paciente debe tener, no solamente en el embarazo, sino que en sus patologías comunes, si pudiéramos llamarlas así, deben tener su atención asegurada como cualquier otro paciente. Muy bien. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas, pero yo sí quiero pedirles, antes de despedirnos, dos cosas. Una reflexión final sobre lo que ha representado para ustedes el trabajar con esta enfermedad, con fenilcetonuria, todos los retos que ha implicado, pues no nada más de 1 o 2 años, sino décadas, y que también ustedes han tenido oportunidad de ver cómo ha evolucionado el manejo de la enfermedad, cómo van mejorando los pacientes, cómo se va aprendiendo de los errores, y estamos viendo futuro, perspectivas muy interesantes. Y finalmente también un mensaje para todos en el marco de este Día Internacional de la Fenilcetonuria que celebramos mañana y que es precisamente la razón para la cual estamos llamando la atención de nuestros asistentes en este conversatorio. Me gustaría escuchar sus mensajes. Qué bonita pregunta, qué difícil de contestar. Yo me enfrenté por primera vez con la fenilcetonuria, que ha sido pues la pasión y el motivo de mi vida profesional. Hace poco, alrededor de 30 años, en las primeras consultas metabólicas que di, y el mismo día vi un niño y una niña, misma edad, misma enfermedad, fenilcetonuria, uno con tamiz neonatal, perfectamente bien, desarrollo neurológico normal, y el niño de la misma edad con una discapacidad intelectual verdaderamente severa y motora, que casi no podía caminar. Y ahí yo entendí en un solo instante la importancia del tamiz o de la pesquisa y lo apasionante que era esta enfermedad en la cual sí se podía cambiar su historia natural. Eso fue mi principal motivador. A lo largo del tiempo ha sido durísimo porque pues nos hemos enfrentado con muchas cosas difíciles, los pacientes sufren, sí, no es una condición sencilla. Hay muchos, o puede haber altibajos, no todo es color de rosa, pero los mismos pacientes nos llenan de satisfacciones y es verdaderamente interesante trabajar con ellos. Conocer sus experiencias ya de adultos, ver que ya hay algunas mujeres que tienen hijos sanos, eso nos llena de satisfacción. Yo sí veo el horizonte prometedor. Nosotros somos muy a favor de terapias farmacológicas, no solo la terapia de sustitución enzimática, sino estos nuevos reguladores renales, reguladores del transporte renal que hacen que la fenilalanina se elimine por el riñón. Suena verdaderamente maravilloso. Igual la nueva descripción de los RNA largos no codificantes, estos llamados HULC, que son
como andamios de la fenilalanina hidroxilasa y que van a permitir mejorar su funcionalidad. Finalmente, para las personas que viven con fenilcetonuria, un abrazo muy solidario. Saben que estamos a sus órdenes en el Instituto Nacional de Pediatría. A veces nada más con platicar, con eso podemos ayudar. Y pues a todos ellos, ánimo y a seguir trabajando porque se ven cosas nuevas en el horizonte. Gracias, doctora. Sí, para mí, bueno, a ver, para no repetir lo que dijo la doctora, que concuerdo completamente con ella, pero para complementar con algo, a ver, yo creo que yo he tenido la tremenda fortuna de aprender de mucha gente que me ha precedido y que hizo una tarea titánica de partir con la pesquisa natal en Latinoamérica, la misma doctora Vela, a quien admiro mucho y de quien he aprendido por largos años, el doctor Chamole, el doctor Giuliani, por mencionar solo algunos. Y en Chile tengo la suerte de seguir trabajando con Verónica, a quien muchos admiran en Latinoamérica y que yo la tengo en la misma oficina, y que es parte de la historia viviente de la fenilketonuria en Latinoamérica. Tuve la suerte de trabajar con la doctora Reimann y tuve la suerte de conocer a la doctora Colombo, y ahí es donde quería detenerme. La doctora Colombo la entregaron en el año 2022 acá en Chile el Premio Nacional de Medicina. Que fue la primera mujer en la historia de Chile que se le dio un premio que estaba reservado hasta entonces solo para hombres. Ella fue la primera mujer a la que se le entregó el máximo galardón que un médico puede recibir en Chile. Y se le entregó gracias a esto, a sus aportes en la pesquisa natal. Y la doctora Colombo, que tiene de esas sabidurías que cuesta encontrar, le preguntaron, me hicieron muchas entrevistas, y en una de ellas le preguntaron por qué ella había partido con la pesquisa natal en Chile. Y uno que pensaba escuchar una respuesta así de nivel estadista, un análisis geopolítico de la región o la farmacoeconomía, la doctora respondió sencillamente porque los niños lo necesitaban. Entonces yo creo que esa respuesta a mí hasta el día de hoy me ha dejado marcando ocupado, como decimos acá, porque creo que engloba en gran parte lo que hacemos. Yo creo que los que estamos metidos en esto, que nos contagiamos de quienes nos enseñaron, de nuestros maestros, y que intentamos además contagiar a otros, creo que yo más que de las nuevas terapias, yo quiero quiero tener esperanza en las generaciones que vienen, de médicos que van a ser y nutricionistas y trabajadores sociales y neuropsicólogos que van a ser capaces de iniciar, de replicar lo que una doctora Colombo, lo que una doctora Vela, lo que una Verónica Cornejo han hecho en el continente y en el mundo. Y ahí la perspectiva global creo que es interesante. Creo que la pandemia también nos enseñó muchas cosas, y entre ellas que no sacábamos nada en Chile con tener vacunas para todos si los países vecinos no tenían acceso ni siquiera a una dosis. Creo que en pesquisa natal pasa algo lo mismo. Nosotros lo conversamos mucho acá en Chile, nos sacamos mucho con tener un super programa de transición o leche para todos los niños, que no logramos impactar en la región en la cual nosotros vivimos. Entonces creo que el esfuerzo, y creo que ese para mí es quizás como palabras de cierre, el esfuerzo es seguir trabajando para que no solamente seamos nosotros, sino que sean toda la región. Esto es para Latinoamérica, RELAC es una red latinoamericana. Creo que para toda la región, creo que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir empujándonos entre todos, tal como hasta ahora lo hemos hecho. Así que creo que ese es el desafío, y yo tengo confianza, más que confianza, tengo esperanza en que las nuevas generaciones, que vamos a tener nuevas doctoras Colombo, que vamos a tener nuevas doctoras Velas, que van a venir a reemplazarlas y hacerlo mejor que ellas. Así que esa es lo que me encantaría destacar en este conversatorio. Y también, por supuesto, mandar un saludo ahí, sí que tengo que repetir lo que dijo la doctora, a todas las familias que viven con esta condición. Ellos nos enseñan todo. Daño el audio. Lo perdimos en la parte más interesante. Sí. Bueno, pero de todas maneras, muchas gracias a todas las familias. Ahí está. Absolutamente. Bueno. Así que eso es lo que a mí más me deja, el inspirarme y el aprender todos los días de las familias con fenilketonuria. Así que decirles que nos enseñan mucho y que nos alegran, no nos alegran, no, nos hacen pensar que lo que hacemos tiene un sentido. Así que yo creo que ese para mí son dos buenas conclusiones para este conversatorio. Muchas gracias, Juan Francisco. Tenemos el mensaje de la doctora
Laritza, vamos a escucharlo. Bueno, finalmente me gustaría mandar una felicitación a todos aquellos personas que padecen de fenilcetonuria en un día como hoy, que estamos celebrando el Día Internacional de esta enfermedad, pero además darle un agradecimiento al mismo paciente, a su familia y a todas las personas que trabajamos esta enfermedad, que si bien es una condición genética, es una condición que sin tratamiento tiene grandes limitaciones, también es una condición que cuando se detectan de una manera temprana y se realiza el tratamiento, no solo de manera oportuna, sino también con una sostenibilidad y calidad durante todo el tiempo, se logran personas tan maravillosas como la mayoría de nuestros pacientes. Los que trabajamos estas enfermedades vivimos cada día una felicidad, porque cada logro en ellos es un reto mucho mayor que un niño que no tiene una enfermedad de este tipo. Y realmente vivir, los que ya llevamos años trabajando en estas enfermedades, y tener pacientes que han logrado carreras universitarias, pacientes que han logrado con éxito, como el chef de cocina que tengo entre mis pacientes, pero además que tenemos nietos dentro de esta comunidad de fenilcetonuria, realmente es una gratificación muy grande. Así que felicidades a todos en esta jornada, y nada, exhortar a seguir trabajando con mucha eficiencia y esfuerzo para que cada día nuestros pacientes tengan una mayor calidad de vida. Hasta luego. Bueno, aquí tenemos el mensaje de la doctora. Rosa, no sé si gustas leer las felicitaciones que están llegando. Claro, están diciendo que mi admiración para los organizadores de este conversatorio y participantes, lo disfruté, fue muy enriquecedor académicamente. Muchas gracias por la ponencia del conocimiento, muchas gracias por el conocimiento compartido, muchas gracias por las excelentes ponencias, muchas gracias, y así en los sucesivos. Que todo quedó súper claro, igual aunque se perdió la señal en algún momento con Francisco, también mandaban a decir. Y yo finalmente igual quisiera hacer como un cierre también. Partimos diciendo de que esta es una condición, una enfermedad que podemos diagnosticar precozmente, y que si la diagnosticamos y tratamos a tiempo, la seguimos y acompañamos a estos pacientes y estas familias, vamos a prevenir muchas complicaciones, y una de ellas es el déficit cognitivo. Respondiendo un poco a la inquietud de Francisco, no nos vamos a pelear por la genética, aunque esta es la Red Latinoamericana de Genética Humana. Por algo creamos estas instancias de diálogo, porque somos conscientes de, como decía mi abuelo, primero está el 1 que el 2. Es decir, tenemos que partir por lo que directamente podemos hacer rápido, efectivo y con buena cobertura universal por el bien de nuestros pacientes. Y después, como tú bien mencionabas, vamos a adelantar igual a la siguiente etapa, que vamos a hacer lo de la genética, pero tenemos que partir porque tenemos que favorecer el mejor desarrollo de toda nuestra población. Entonces, eso es igual un compromiso, y pues, nosotros dos participamos acá en Chile en varias mesas que estamos trabajando en pro de ello, y esperar entonces recordar siempre que no podemos hacer nada por los pacientes sin ellos. Entonces, siempre escuchar su voz. Y como nos decía Marcela en la primera lección que nos dio hoy, siempre escuchar lo que dice el paciente, lo que dice la familia. Elías. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Yo les agradezco a Juan Francisco, a Marcela y a Laritza su disposición, el haber aceptado acompañarnos en este día que es muy importante para todos nosotros, en este conversatorio, el tercero de este año. Gracias, Rosa, por toda la preparación y todos las conexiones que tuviste que hacer para que llegáramos a este día. Gracias al equipo de producción, que también nos ayudó a sortear las dificultades de comunicación con Cuba, pero fueron resueltas de manera interesante, y estuvimos participando todos. Gracias a quienes nos escucharon. Les invitamos a nuestro siguiente conversatorio, que es en el mes de agosto, y que en esa ocasión estaremos hablando de bioética y genética. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.